Amén, hermano. Gracias. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí en este momento reunidos. Vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a escudriñar las escrituras. Yo me quiero concentrar en la pregunta de este hombre, intérprete de la ley, y la orden, porque es una orden, es un mandato que el Señor le da. No es otra cosa, sino el Señor le dice, haz esto y vivirás. Pero quiero hacer una oración antes y luego voy a leer versículos 25 al 29 de ahí de Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29, y voy a hacer una oración y luego vamos a hacer la lectura bíblica. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha dado la oportunidad y el privilegio, Señor, de continuar, Señor, con nuestra vida aquí en la tierra y tenemos salud, tenemos que comer, tenemos techo, tenemos que vestir, tenemos todo, Señor. Estamos tranquilos, no estamos bajo guerras, no estamos bajo una inundación, no estamos tampoco con desastres naturales. Estamos bien, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha cuidado, nos ha ayudado. No estamos afectados a causa de la pandemia. Señor, usted es bueno, muy bueno con nosotros, muy maravilloso. Tenemos una Biblia, tenemos internet, tenemos este medio para poder comunicarnos, para poder predicar su palabra, para poder hacer esta reunión para su honra y para su gloria. Y muchas gracias, Señor. Ruego, Padre, que usted sea el que hable, Señor, que yo sea solamente un instrumento. Deme la guianza, deme la paz, deme la sabiduría, las palabras correctas para poder exponerlas, y que no me salga, Señor, de su verdad, sino que solamente diga lo que es su voluntad, guiado por el Espíritu Santo, y que, Señor, lo que yo explique, que sea bien, que sea bueno, que sea agradable a usted y que sea conforme a su palabra. Le pido todo esto en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Déjenme esperar un momentito. Muy bien. Vamos hermanos, por favor, a leer la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 10, y vamos a leer versículos 25 al 29. Y dice la palabra del Señor ahí, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Bueno, hasta ahí la lectura bíblica, hermanos. Primeramente quiero que veamos qué es un intérprete o qué eran estas personas. Estas personas, hermanos, eran personas que tenían pues un puesto muy alto en Israel. Eran personas que se consideraban como un experto en la ley de Moisés, eran expertos en la ley de Moisés, eran personas muy importantes y tenían un conocimiento muy profundo, sabían bastante de la Biblia o de los escritos de Moisés, del Antiguo Testamento, de las partes que ellos tenían en ese tiempo. Y vea que la respuesta que él hizo fue una respuesta correcta, al grado que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 28, bien has respondido, bien has respondido. O sea, él supo dar la respuesta correcta, al grado que el Señor Jesucristo la aprobó. Claro que el saberlo, pues nos salva, el saberlo no nos hace mejores ni más espirituales. Pues podríamos aparentar delante de la gente, porque ellos, eso era lo que había en ellos, mucha apariencia. Él se consideraba como un experto en la ley de Dios, alguien que tenía el poder y mucha autoridad para enseñar y explicar la palabra de Dios. Ahora, este hombre, intérprete, que era un hombre muy importante entre los judíos o entre los fariseos, le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. Y es una pregunta bien importante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque la vida eterna es lo más importante para nosotros los seres humanos. Y por supuesto, estoy hablando de la vida eterna con el Señor Jesucristo, la vida eterna en el cielo. Y aunque este hombre le hace esta pregunta para probarle, en otras palabras, le hace esta pregunta para ver si el Señor caía en algún error o a ver si el Señor sabía. Claro, este hombre era un experto en la ley de Moisés, pues viene para tentar al Señor Jesucristo, para probarle, a ver si caía en algún error. Pero aún así, aún con todo eso, es una pregunta muy importante, aunque este hombre pues no le importaba en realidad la respuesta del Señor, o no le importaba aprender del Señor Jesucristo, más bien lo estaba haciendo para ver qué tanto sabía el Señor, o a ver si sabía la respuesta correcta, o a ver si caía en algún error. Pero la pregunta es bien importante. Nada sucedió cuando está el Señor Jesucristo en la tierra, cuando está con los judíos, con los fariseos, con toda esa gente. Nada sucedió de casualidad o por casualidad. En todo, Dios tuvo un propósito. Y todo lo que quedó escrito es para nuestra enseñanza. Porque de ahí, de esa pregunta, el Señor Jesucristo le responde con dos preguntas. O sea, el Señor le hace dos preguntas. Y esas están en el versículo 26. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque eso es una pregunta. El Señor Jesucristo le hace esa pregunta. Bueno, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo lo lees? O ¿cómo lo entiendes? En otras palabras, que está escrito ahí en la ley y tú cómo lo entiendes, cómo lo ves, qué significa para ti. Bueno, el Señor Jesucristo lo puso contra la pared. Ahora el Señor le responde con dos preguntas. En otras palabras, le está diciendo, ahora tú explícame lo que tú sabes, lo que tú lees, lo que tú conoces de la ley. Dime, ¿cómo lo entiendes? Y a este hombre experto no le quedó otra opción sino dar la respuesta correcta. Él se quedó entre la espada y la pared, tuvo que responder la verdad, lo correcto, lo que es bíblico. Versículo 27 le dice, aquel respondiendo dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor Jesucristo le responde y le dice, bien has respondido. Y luego le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. En otras palabras, ¿quieres heredar la vida eterna? Porque esa fue la pregunta. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿quieres la vida eterna? Bueno, haz esto. Haz lo que sabes, haz lo que conoces y vivirás. Ahora, para los intérpretes, como este hombre, escribas y fariseos, todos los demás que no fueran como ellos eran despreciables, inmundos y pecadores. O sea que solamente ellos eran los únicos que estaban destinados para ir al cielo, para ir al reino de Dios. Eran los únicos que entrarían en el reino de Dios según ellos. Y hermanos, eso suele suceder hoy en nuestros días con algunas religiones y eso abunda, denominaciones o sectas. Que si usted se pone no voy a decir nombres, pero usted vea alguna denominación y se puede caer en el error de que solamente nosotros o esta denominación somos los que somos salvos. O alguna religión, solamente ellos son los únicos que van a ir al cielo. Todos los demás estamos perdidos. O alguna secta, X, póngale nombre y piense, investigue y pregunte y examine y verá como todos creen que solamente ellos son los únicos salvos. O aún en nosotros como personas, siempre estamos viéndole defectos a las demás personas, siempre vemos defectos en las demás personas y creemos que nosotros somos los únicos que estamos bien. Nosotros también como personas podemos caer en esa clase de error porque a veces menospreciamos a las demás personas. Pues esos fariseos, según ellos, eran los únicos que estaban bien ante Dios. Solamente ellos. Solo ellos eran dignos para ir al cielo. Solo ellos estaban libres de pecado. Y todos los demás, pues eran malditos, eran menospreciables, eran inmundos, eran pecadores, eran personas que eran paja para el infierno. Se irían al infierno. Vea en la siguiente diapositiva, en Juan 9:24, vamos a ver cuando, no vamos a ver todo el pasaje, porque después usted lo lee en su casa, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, el Señor Jesucristo sanó a una persona que era ciego de nacimiento. De nacimiento era ciego. Pero se hace un alboroto, se hace un problema. Y entonces en el versículo 24 vemos que dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Los fariseos lo llaman a esta persona. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ellos dicen, ese hombre es un pecador, es un inmundo, es alguien que no sirve para nada. Es alguien despreciable. Y el hombre, el ciego, dice, bueno, pues yo no sé si será pecador o no, pero a mí me abrió los ojos. Yo era ciego y ahora veo. Pero ellos no querían entender. Vea lo que dice el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos quieres o nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Lo echaron para afuera de la sinagoga. Porque no podían ellos aceptar a alguien fuera de su secta, de su grupo religioso, que viniera a decirles cómo hacer las cosas. Solamente ellos se sentían puros, santos y únicos dignos de estar en la presencia de Dios, de ir al cielo. Y hermano, eso es un gravísimo error, porque todo eso es puro religiosismo. Por eso el Señor Jesucristo, en los siguientes versículos del pasaje que leyó el hermano Pablo,
Yo leí solamente hasta el 29, pero ahí comienza un ejemplo que el Señor Jesucristo hace con este hombre samaritano. Un hombre que era menospreciable para estas personas religiosas, para estos fariseos. Estos samaritanos eran personas inmundas, personas pecadores, despreciables, y hace una obra maravillosa. Amor al prójimo, y de seguro lo hace por amor a Dios. Entonces no podemos juzgar o no podemos nosotros decir, no, es que yo pertenezco a X denominación, o yo soy de X iglesia, o sea, yo soy mejor, o yo estoy en una mejor posición espiritualmente hablando. No podemos juzgar. Por eso el Señor Jesucristo le dice a este hombre, a este intérprete de la ley, bueno, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Bueno, amarás a Dios. Bueno, si una persona ama a Dios, si una persona tiene amor hacia su prójimo, es una persona que está bien delante de Dios. No podemos juzgar. Ahora, si esta persona es apariencia, es hipocresía, ese será su problema. Pero ese no es el punto que quiero tocar ahorita. Bueno, en la siguiente diapositiva, en Juan 7:48, dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Refiriéndose al Señor Jesucristo. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, todas esas personas que querían seguir al Señor Jesucristo, dice, pues es que ellos no saben la ley, son malditos. Toda esa gente que no sabe la ley, dice, es maldito. Y en la siguiente, dice ahí, aquel hombre fariseo que entró al templo y se puso a orar, dice que puesto en pie, note usted la palabra o las palabras ahí, oraba consigo mismo de esta manera y se refiere a Dios o se dirige hacia Dios, pero el Señor Jesucristo dice que estaba orando consigo mismo. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, estaba un publicano ahí. Dice, ni siquiera como este que está aquí. Entonces él, este hombre, el fariseo, según él, está orando a Dios y le está dando gracias a Dios. Le dice, te doy gracias porque yo no soy así como estas otras personas. Pero el Señor Jesucristo dice que estaba orando consigo mismo. Que ¿quién nos da a entender esto? Que Dios no lo estaba escuchando. O sea, Dios no escuchaba ese tipo de oración o esa clase de oración. Por eso muchas de las veces nos sentimos que ¿por qué? Parece como que Dios no me escucha o como que no recibo lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Bueno, muchas de las veces es por nuestra actitud, nuestro orgullo, nuestro creernos más santos que las demás personas. Debemos de caracterizarnos por humildad o por la humildad y depender totalmente de Dios. Porque Dios es el único que se merece toda la honra, toda la gloria, y Él es el único que verdaderamente es santo y es santo 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor. Nosotros somos pecadores todos. Y si bien hemos sido salvos o salvados, es por su misericordia y por su gracia. Ahora, este hombre fariseo que oraba consigo mismo, esto es una señal de religiosismo y es un religiosismo muy arraigado en el corazón. Veamos en la siguiente diapositiva, en Juan 8:48, de estos judíos, dicen, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? O sea, menospreciando al Señor Jesucristo, porque para ellos, para los judíos, los samaritanos eran despreciables, eran personas inmundas, pecadores, que para ellos eran como estopa para el infierno, no servían para nada. Y luego dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, pero note usted que el Señor Jesucristo nos dijo, yo no soy samaritano,
No, dijo, yo no tengo demonio. Respondió Jesús y dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonráis, o vosotros me deshonráis. Ahora, el Señor Jesucristo en ningún momento dijo, yo no soy samaritano. O sea, como ofendiéndose por eso, ¿no? Simple y sencillamente eso lo dejó pasar, lo dejó ir, no le dio importancia. Lo único que sí dijo, y dijo con verdad, no tengo demonio, porque en realidad pues el Señor Jesucristo no tenía demonio. Entonces, hermanos, el fariseo, este intérprete, respondió los dos mandamientos de los cuales depende toda la ley. Y es algo bien importante porque este hombre, este intérprete de la ley, él pregunta, aunque sea para probarle al Señor, pero le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, el Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pues este hombre, fariseo, intérprete de la ley, respondió a dos mandamientos bien importantes de los cuales depende toda la ley. Porque toda la escritura, hermanos, toda la escritura está envuelta con estos dos mandamientos. Y eso es lo más importante de todos los mandamientos, de toda la ley. En estos dos mandamientos se concentra toda la palabra de Dios. Porque si soy religioso, pero no amo a mi prójimo, de nada me sirve. Si soy muy religioso, pero realmente no amo a Dios, como Dios me manda que lo ame, pues de nada me sirve. El mismo apóstol Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, que no lo puse, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo explica esto. Entonces, hermanos, qué importante es la pregunta y la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a este hombre o el mandamiento que el Señor le dio. Ahí en Lucas 10:27, en la siguiente diapositiva, que lo veamos ahí, dice, aquel respondiendo dijo, esta fue la respuesta de este hombre, amarás al Señor tu Dios, y es bien importante esto, con todo tu corazón. O sea, que todo tu corazón esté envuelto de ese amor hacia el Señor. Que no hay absolutamente nada que se interponga. Escuchen bien, hermanos, escuchemos bien esto. Que no hay absolutamente nada que se interponga entre mi amor hacia Dios. Nada estorbe, nada se interponga. Yo no debo de amar absolutamente ninguna otra cosa antes que a Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, Él le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ustedes o contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, el amor principal que es el amor al Señor Jesucristo. Entonces, este hombre responde estas palabras, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así debe Él de tener el primer lugar en nuestras vidas, en mi vida y en tu vida. Nadie más debe de tomar el lugar que solo a Él le corresponde, que solo a Él le corresponde. Lo contrario a esto es idolatría. Y luego dice, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En otras palabras, todo mi ser debe de estar totalmente enamorado de Dios. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, saber si yo lo estoy viviendo así o si yo vivo esto? Si nos hacemos un examen, pensemos un momento, ¿qué es lo que más da vueltas en tu mente todo el día? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es por lo que tú más te inclinas? Desde que despiertas en la mañana, ¿qué está en tu mente? La palabra de Dios, darle gracias a Dios, tener a Dios en primer lugar, o desde que te levantas en la mañana estás pensando en muchas otras cosas. Es importante hacernos este examen. Y la otra
el segundo mandamiento es tratar a los demás como a nosotros nos gusta o nos gustaría que nos traten. Tratar a mi prójimo así como yo quiero que me traten a mí. Ahora, la verdad es que sí fallamos, pero tenemos que darnos cuenta, reconocer que fallamos, pedirle perdón a Dios y pedirle al Señor que nos ayude. Porque fallamos en los dos mandamientos, en el amor a Dios, en el amor hacia nuestro prójimo. Pero no hagamos como el intérprete de la ley. Este hombre, pues él, vamos a ver la siguiente diapositiva, el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, has dado una respuesta perfecta. Y luego el Señor le dice, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo creo que él pensó que le diría, bueno, todos los de tu secta religiosa, esos son de tu prójimo, porque solamente entre ellos se apoyaban, entre ellos se amaban, solamente ellos eran los salvos, solamente ellos, de ahí para allá todo era basura. Para ellos todos los demás eran paja para el infierno. Para ellos todos los demás era gente pecadora, gente inmunda, gente que no tenía ningún valor. Yo creo que pensaba que él iba a decir eso. No sé qué es lo que se imaginaba este hombre. Pero el Señor Jesucristo lo llevó a ver que aquellas personas a las cuales, según ellos, eran pecadores despreciables, aquellos samaritanos, se lo usa como un ejemplo, y fue la persona que rescató a este hombre ya casi muerto, de acuerdo a la lectura. Lo pueden leer y estudiar más adelante, y creo que, como decía el hermano Ramiro, ya todos sabemos de memoria esa lectura. Pero ese hombre había sido atacado, había sido robado por unos ladrones, lo dejaron ahí tirado, muerto. Pasó un sacerdote de los fariseos, de los judíos, pasó de largo, ahí lo dejó tirado. Pasó un levita, también de los trabajadores del templo, lo dejó ahí tirado. Pasó un samaritano, un hombre despreciable, pecador, de aquellos que para los judíos eran paja para el infierno. Fue el que lo rescató, lo llevó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un hotel, algo por el estilo, y ahí lo puso y que lo curaran, que le vendaran las heridas, le dieran de comer, le dieran todo lo que necesitaba, dejó dinero y les dijo, cuando yo regrese pago el resto si te falta dinero. Entonces, hermano, qué tremendo ejemplo. Es algo bien importante que se nos quede en nuestro corazón, en nuestra mente, estas palabras. Haz esto y vivirás. Ahora, sabemos que la salvación es por gracia. Yo no estoy hablando de una salvación por obras. La salvación es por medio de la fe. Pero la fe trae un cambio visible. La fe trae un cambio visible. La fe no la podemos ver. Yo no puedo ver la fe. Pero esa fe se refleja en una vida transformada y cambiada. Cambiada a amar a Dios, a tener en primer lugar a Dios, a amar a mi prójimo, a no hacer acepción de personas, a no menospreciar a nadie, que si porque es que si no es cristiano, o que porque lo veo como una persona muy pecadora, o porque lo veo como menospreciable, no menospreciar a nadie, porque el amor cubre multitud de errores, cubre multitud de pecados, y la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ahí está ese amor, porque la primera característica del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, la fe no la podemos ver, pero la fe trae un cambio visible. La fe no la podemos ver, pero se refleja
se refleja en una vida transformada y cambiada. Ahora hay luchas y hay luchas, pero tenemos que reconocer y no ser como este fariseo, como este intérprete de la ley, de buscar una justificación para mí mismo. No, 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 no. Tenemos que venir delante de Dios, pedir perdón, saber que estamos fallándole a Dios y decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser como tú quieres que yo debo de ser, o como tú quieres que yo sea. En la siguiente diapositiva, hermanos, vamos a ver ahí algo bien importante. La otra dice en el Salmo 119, verso 97, dice, el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Note usted que esta persona le dice a Dios, le está diciendo a Dios que él ama la ley de Dios, que todo el día es ella su meditación. Todo el día está pensando en su palabra. Claro que a veces nos distraemos, hay otras cosas, hay otras ocupaciones, pero estamos pensando en ella. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Mire, cuando una persona es jovencito, tiene una novia o le gusta una muchacha, eso es lo que está dando vueltas en su mente. Aquella muchacha. Y todos fuimos jóvenes, ya tenemos a la esposa, ya estamos casados, ya la tenemos en la casa. Los jovencitos, pues ellos lo saben, pero nosotros también lo sabemos porque nosotros lo vivimos, no solamente nosotros los varones, sino las mujeres también. Y esa era todo el día la meditación de nosotros, la mujer, y pues nosotros éramos inconversos. No conocía, al menos yo no conocía a Cristo, yo no era cristiano, no era salvo. Entonces, cuando estaba joven y tenía mi novia, pues ella era mi meditación. Pues de esa manera tenemos que estar enamorados de Dios, hermano. Ese enamoramiento con el Señor debe de continuar por todo el tiempo, porque si no, el Señor nos va a hablar ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, donde dice, tengo contra ti. El Señor va a tener algo contra mí, contra nosotros, porque ya no es Él nuestra meditación. Son otras cosas. Hay muchas otras cosas que se interponen, sea lo que sea, no importa lo que sea. No debe de haber absolutamente nada que se atraviese, que se interponga entre mi amor a Dios o entre mí y Dios. Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida y en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y luego dice en el siguiente versículo, me has hecho más sabio que mis enemigos por tus mandamientos. Porque siempre están conmigo, o sea, siempre está pensando en ellos. Que Dios nos ayude. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Tus testimonios son mi meditación. O sea, la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, es importante, tenemos que saber, hermanos, que para poder recordarla hay que leerla. Porque si le estamos metiendo otra cosa a la mente, X, lo que sea, entonces eso es lo que va a estar dando vueltas en nuestra mente. Pero si le metes palabra, si la escudriñas, si la lees, y si le pides a Dios que la ames y que le ames a Él sobre esas cosas que se oponen en tu vida o en mi vida, para no amar al Señor en primer lugar, no darle el primer lugar, Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir para que Él sea lo más importante en tu vida. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. O sea, como la palabra de Dios, a través del amor hacia su palabra, de que ella era su meditación, pues el salmista dice que eso le ayudó para que de todo mal camino él pudiera
de tener sus pies, y eso lo llevaba a guardar sus mandamientos, a ser más entendido que aquellos hombres mayores que él, con más experiencia que él, pero porque él amaba la palabra de Dios, Dios le había dado mucha sabiduría. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y que sus enseñadores, o sea, que sus maestros, y eso es una gran realidad porque eso es palabra de Dios. Muy bien. Si ese es tu estilo de vida, es porque tienes vida eterna y vivirás. Ahora, como dije antes, hace un momento, la salvación no es por obras, no es por obras. La salvación es por gracia. Pero cuando la gracia de Dios viene a nosotros, que nos da el Espíritu Santo, porque hemos sido salvos, este es el estilo de vida que nosotros vamos a comenzar a llevar, aunque a veces se puede enfriar, como se sucedió a la iglesia de Éfeso y nos sucede a nosotros también. Yo creo que ustedes me entienden lo que estoy hablando. Yo sé que eso sucede. A veces uno, ese amor hacia Dios, a veces se enfría, pero el Señor dice, tengo contra ti. No dejemos ese primer amor hacia Dios. Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida, siempre. No importa lo que estemos haciendo, no importa dónde estemos, Dios debe de tener el primer lugar. Y para eso tenemos que esforzarnos un poquito para orar. El diablo se va a oponer a orar en la mañana o en la noche, o en la mañana y en la noche. Y si se puede entre el día, orar. Y no solamente estoy hablando de orar caminando y solamente en el pensamiento, no, arrodillarte, buscar a solas a Dios. Esconderte en tu aposento, en tu cuarto, y arrodíllate, aunque sean 5 minutos, pero Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, por favor. Yo necesito leer tu palabra. Yo necesito tener una mejor comunión contigo. Yo necesito que tú seas lo más importante en mi vida. No me dejes, Señor, que yo me aleje de ti, que yo me aparte de ti. Yo no quiero que tú estés enojado conmigo, porque eso sucede, dice el Señor, tengo contra ti. Así que una fe que no tiene obras es muerta. Si una persona esto no le interesa y no le importa y sigue así, bueno, pues entonces su fe es muerta, como dice ahí en la siguiente diapositiva, el siguiente pasaje. Ahí en Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, en sí es muerta o es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Entonces, si la persona esto no le interesa, bueno, aunque se diga ser cristiana, pues aquí dice la palabra de Dios que es una fe, si no tiene obras, es muerta. La salvación no es por obras, pero las obras, las obras van a demostrar una fe legítima, una fe verdadera. Porque como dije hace un momento, la fe no la podemos ver, pero esa fe refleja o se refleja en una vida transformada y cambiada. Entonces, una obra sin la fe es vana también, porque si hacemos obras pero no tenemos la fe, no estamos amando al Señor, amando a nuestro prójimo, porque hay personas que piensan que se van a salvar por obras, que por hacer obras buenas, obras de caridad, pero en realidad no lo están haciendo por amor a Dios ni por amor al prójimo, solamente por X razón. O le han
hacen una obra buena para una persona y hacen muchas obras malas para otras personas. Y eso no es así. Nosotros sabemos que las obras Dios nos las va a ir poniendo delante para que las hagamos, como dice ahí en la siguiente diapositiva. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia viene a través de la fe, y esa fe legítima, esa fe verdadera, dice, y esto no de vosotros, o sea, esto no es por esfuerzo humano, pues es un don de Dios o es un regalo de Dios, y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note usted que primero, dice la palabra de Dios, que somos creados en Cristo Jesús. Cuando tuvimos esa fe para recibir al Señor Jesucristo, le creímos a su palabra, lo aceptamos, nos arrepentimos, Cristo vino a nosotros, el Espíritu Santo nos salvó por la fe. Dice que Él nos hizo o nos hace porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene obras preparadas para nosotros, para que caminemos en ellas. A veces se nos presentan algunas cosas, necesidades o algo. Bueno, Dios ahí lo está poniendo. Simple y sencillamente que a una persona la evangelicemos, le prediquemos la palabra de Dios, oremos por esa persona, le seamos de testimonio. Pues esas son las obras que Dios quiere que hagamos. Lo más importante es la salvación de las almas. Y claro, si alguien tiene hambre, pues por supuesto, ¿verdad? Darle de comer, que aquí poco se ve eso, gracias a Dios. Pero si así fuera, pues hay que hacerlo, porque Dios nos lo está poniendo ahí esa persona. Uno lo mira en nuestros países, por ejemplo, cuando yo fui a México, pues me encontré con personas en necesidad, y claro, ayudarles y darles la palabra de Dios, darles el evangelio. Y eso es bien importante porque Dios es el que lo está poniendo delante de nosotros. En la siguiente diapositiva dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces la salvación no es, pues, ¿cuáles obras nosotros haríamos antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles buenas obras y puras malas obras? Y si hacíamos algo bueno, pues era algo que Dios no lo aceptaba porque estábamos hundidos en la maldad y en el pecado. Así que dice aquí la palabra de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que primero es la fe para la salvación, luego la obra de una vida transformada. Somos salvos, después viene esa vida transformada y esa vida transformada, la cual nos lleva a amar a Dios, amar a nuestro prójimo, a vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo que confirma que la salvación llegó a mi vida. Eso es lo que confirma que la salvación ha llegado a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense, porque pues eran personas bastantito problemáticas, personas que muy descarriadas, habían escuchado el mensaje, pero algunos eran salvos, otros yo creo que no eran salvos. Por eso el apóstol Pablo les exigía o les exhortaba a que se examinaran a ellos mismos para ver si estaban en la fe. Y en el Salmo también 139, el salmista dice, examíname, oh Dios, y mírame si acaso en mí hay camino de perversidad. Así que es bien importante esto. El Señor Jesucristo le dice a este intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Para nosotros no lo vamos a hacer para ser salvos, sino que lo vamos a hacer porque ya somos salvos, porque ya somos salvos.
Ese es el sentir que debe de haber en mi vida, en tu vida. Así que no permitamos, hermanos, que la idolatría nos atrape. No permitamos que nada se interponga entre mí y Dios, entre mi amor hacia Dios. Que Dios sea lo más importante en mi vida, a quien yo amo sobre todas las cosas. Yo, mi esposa, ustedes, todos debemos de amar a Dios sobre todas las cosas porque Él así nos lo manda. Especialmente para la iglesia, pues los inconversos, yo sé que esto no les va a importar, pero algún día cuando se conviertan al Señor sabrán que esto es la verdad. Y no permitamos que nada, absolutamente nada, ocupe en nuestro corazón el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y la otra parte es, haz con tu prójimo como tú quieres que hagan contigo. Como yo quiero que me traten, así debo de tratar a mi prójimo, y que Dios nos ayude y que Dios nos perdone, que Dios me perdone, porque muchas veces fallamos en esta área. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia y por su palabra. Gracias, Padre, por este privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos da de reunirnos, de estar escuchando su palabra. Y gracias, Padre, por su bendición. Ayúdenos, oh Dios, a poner esto en práctica. Usted le dijo a este intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Nosotros debemos de vivirlo no para obtener la salvación, sino porque ya tenemos la salvación. Esa es la vida que usted quiere que nosotros vivamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.